decía alguien, ¿no? ¿Cuántos conocéis la historia de la Caperucita y el lobo, o del lobo y de la Caperucita? Pues todos los niños de todos los países y latitudes de este planeta conocen esa historia. La triste realidad es que nunca esa historia acaba bien, porque es imposible que Caperucita y el lobo lleguen a ser amigos. Y el gran problema que tiene esa historia es que las pocas veces que ellos hablan no se dicen nada, sino simplemente transmiten información. Y hoy vamos a hablar de cuál es la diferencia entre la información y la comunicación y qué efectos puede tener a la hora de transmitir ideas de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener también una aplicación de la parte práctica y teológica, así que vamos a ir, creo que me dijiste el de abajo, ¿verdad? Cambias tú, gracias. Génesis capítulo 1, y lo tenemos ahí, el versículo del 2 al 3. Y tenemos este primer momento que le llamamos el génesis de la ruptura relacional. Dios es un Dios de relaciones, ¿sí? De hecho, al considerar a Dios trino, consideramos que Dios es un Dios relacional. Existe en tanto que se relaciona con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y no se puede entender un Dios si no es un Dios relacional. Tanto es así que la relación que Dios tiene, la tiene también con sus criaturas. En el principio, fijaos qué cosa muy interesante, este es el principio de la Biblia. En el principio la tierra, ¿cómo estaba? Desordenada y vacía. Pero llega Dios y empieza a hablar y las cosas se arreglan, se ordenan y se llenan de sentido. Muchas veces nuestras vidas están iguales. Sin la palabra de Dios y sin la palabra correcta, nuestra vida está desordenada y también está vacía. Por eso la palabra es el principio de solución para todas las cosas. Y me gusta que la Biblia comienza así, recordándonos la importancia de la palabra. La palabra tiene el poder de dar vida y de quitar la vida. Y la palabra es uno de los únicos elementos que nos diferencian de las demás criaturas que Dios ha creado. Nos hace únicos en ese sentido. Con ella podemos alabar a Dios, podemos exhortar a nuestros hermanos, o como dice Santiago, pues también podemos hablar cosas que no son propias de nuestros hermanos. Así que fijaos que Satanás, sabiendo la importancia de la palabra, empieza a trastornar la mente de los humanos de tal manera que en el momento que cautiva a Eva con esa tentación, comienza haciendo alusión también a las palabras, así con que Dios os ha dicho. Y corremos un riesgo muy grave, los cristianos, y concretamente los adventistas, cuando dejamos de saber lo que Dios dice de ciertas cosas. A veces entramos en bucles de relación en nuestra vida cotidiana en la iglesia, en que mecanizamos muchas cosas y podemos acabar olvidando lo que la Biblia dice acerca de ciertas cosas. Y sobre todo, como lo que voy a hablar hoy, en relación a cómo tú y yo nos hablamos o nos decimos las cosas. La palabra hebrea que aparece para decir es la palabra amar, y la he puesto aquí porque me parece muy interesante. A nosotros, españoles o latinos, europeos, que podemos comprender bien el castellano, la palabra amar, aunque suena con esa referencia a amar, a nosotros además nos hace una alusión muy bonita, ¿no? Las palabras se dicen para crear y las palabras se dicen para destruir. Pero ojalá que las que dijésemos a partir de ahora hasta que Cristo venga fuesen para crear vida y sonóricamente, como hemos dicho, que pueda parecer también a ese concepto de hablar, que es amar. Porque cuando tú hablas, de la misma manera que Dios habló, tú estás creando vida. Y sin duda Proverbios 18, 21 lo conocéis muy bien. Este
poder de la lengua es extraordinario. Lo conocemos y no debemos olvidar lo que la palabra de Dios dice también acerca de eso. Aquí tenemos, pasa, sí, esta diapositiva, déjala, la anterior, perdona. Desde ese momento que Dios estropeó la relación entre Adán, entre que Satanás estropeó la relación entre Adán y Dios, y Eva y Dios, y entre Adán y Eva, pues todas las relaciones son complicadas, son difíciles. Después del pecado, todas las relaciones personales son difíciles. Y entonces, algunas relaciones son como estas tres propuestas que os hago. A ver si vosotros tuvieseis que decidir qué clase de relación creéis que es la mejor para nosotros, qué clase de relaciones deberíamos tener en la Iglesia, ¿cuál de estas elegiríais? ¿Cuántos elegiríais las reactivas? Nadie. ¿Qué es las reactivas? Juntan limón y bicarbonato y ¿qué pasa? Saltan chispas. Mete 2 gallos en un corral y ¿qué va a pasar? Van a salir plumas volando por todos los sitios, ¿verdad? Reactivas. Hay personas que son reactivas, se juntan y son incompatibles aparentemente, pero solamente aparentemente. Paralelas o simétricas. Se parecen mucho, ¿no? Pero ¿cuántos elegiríais paralelas? Bueno, van iguales en el tiempo, ¿no? Pero nunca se encuentran en el espacio. Y además, las paralelas, a lo mejor una es más larga que la otra, pero sigue siendo paralela. Entonces escogemos las simétricas, que somos parecidos, mismos roles, todo igual, pero tampoco nos encontramos en el tiempo. De hecho, ninguna de esas tres es. Yo no sé qué clase de relaciones percibís vosotros que tenéis con la gente de la iglesia, del trabajo, de vuestra familia. Y dicho sea de paso, con las familias es donde muchas veces estas cosas son más evidentes, porque ahí bajamos la guardia, estamos en una zona de confort y realmente somos como somos. Y generalmente pagan los platos rotos las personas que más queremos, ¿sí? Por eso hay que cuidar primero los de tu casa, porque esa es tu primera iglesia y esa primeramente tienes que cuidar. ¿Cómo hablas a tu esposa? ¿Cómo hablas a tu esposo? ¿Cómo hablas a tus hijos? Porque esa es tu primera arca que debes cuidar sobre todas las cosas. Así que no son reactivas. Las relaciones que debemos tener no tienen que ser reactivas, ni simétricas, ni paralelas, tienen que ser complementarias. Y esta es la idea que Dios percibió desde el principio con Adán y Eva. Nos complementamos y si algo se complementa quiere decir que uno tiene una parte del recorrido y el otro tiene la otra parte. Y que los dos tienen la verdad. Porque la cuestión aquí no es quién tiene la verdad, porque la verdad es una persona, lo sabéis, ¿no? La verdad es Jesús. Y si tú tienes al Hijo de Dios en tu corazón, dice la Biblia, tú tienes vida y tienes vida eterna. Y si los dos tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, ¿qué vamos a tener? Vida y vida eterna. Pero generalmente todos, no vuestra iglesia, todos, empezando por mí mismo, todos vivimos como en 2 mundos paralelos. Somos capaces de tener 2 formas de vida y una es que tenemos relaciones en las cuales primamos las conexiones con la gente, pero no somos capaces de decir verdad. No sé si has tenido alguna vez un amigo que es un amigo estás muy contento con él, pero nunca le dices la verdad, porque primas más ser amigo de él que decirle la verdad. ¿Sí? Y luego hay personas que te dicen la verdad, pero no les importa la conexión. Tenía una persona en una iglesia que me decía, pastor, aquí si nadie le pone el cascabel al gato, ya se lo voy a poner yo. Yo le voy a decir lo que tiene que hacer esta persona. Yo no sé si por aquí en esta iglesia hay gente así, pero en las que yo he percibido pastoralmente, siempre me he encontrado alguna persona que me dice, yo le voy a poner las cosas bien claritas. Creo que a veces tenemos el síndrome del Espíritu Santo. ¿Sabéis cuál es el síndrome del Espíritu Santo? Convencer de justicia, de juicio y de pecado.
Pero sabéis que eso lo hace mejor el Espíritu Santo que tú y que yo. Lo que yo puedo hacer por ti es orar, y lo que te voy a pedir que hagas por mí es orar. Pero es verdad que vivimos en esa clase de relaciones. En una nos gusta que nos digan cosas bonitas, nos pasan la mano por el lomo, pero nunca nos dicen la verdad. Y en otras, ¿qué? Sin embargo, la Biblia dice que cuando Jesús vino, la verdad y la gracia se unieron. Jesús decía verdades como puños, pero las decía de tal manera que era capaz de cuidar la vida de la otra persona. De paso, ¿sabéis por qué la Biblia dice, Pablo, que todas vuestras conversaciones estén saladas con sal? Hoy estuve con vuestro pastor haciendo un poco de snorkel y vimos zonas allí donde había sal, que se había secado el agua y había escamas de sal, ¿no? ¿Por qué dirá Pablo que todas vuestras conversaciones estén sazonadas con sal? ¿Lo habéis pensado alguna vez? Con gusto, la sal da sabor, ¿sí? Tienen que ser elegantes, que den buen sonido, pero además la sal se ha usado siempre para preservar. Así que lo que salga de tu boca, que aún sea capaz de preservar la amistad con la otra persona. Porque si no va a preservar la amistad con la otra persona, mejor te callas. Por eso la Biblia dice que sea tu respuesta sí, sí, no, no, se acabó. Nada más, ¿sí? Paso a la siguiente diapositiva. Nuestras relaciones son mejores cuando se basan en la verdad, pero además esta verdad se basa en una conexión. No se entendería decirte la verdad si yo no tengo ningún tipo de relación contigo. Una vez vino un jefe mío a hablar conmigo, era la única vez que vino a visitarme y vino a echarme una bronca que no veas. Y entonces yo dije, pero bueno, nunca ni me has visitado, ni sabes cómo se llama mi mujer, ni cómo se llaman mis hijas, ni de dónde vengo, pero me vienes a decir la verdad, ¿no? Pues a ver, puede entrar por aquí, puede salir por aquí, simplemente, ¿no? Y si me pillase en otra época de mi vida, le hubiese dicho, mira, salte de mi casa y no vengas. Pero no podemos decir verdades si no tenemos conexión, así que lo primero que tenemos que hacer es, si tú ves que alguien está cometiendo un pecado, no vayas y se lo sueltes. Pues acércate a la persona, conoce a la persona, interésate por la persona y después, cuando sea significativo para ella, entonces le dices la verdad. Pero la verdad sin misericordia es tiranía. Es tiranía. Y la misericordia sin verdad es hipocresía. Pasa a la siguiente diapositiva. Jesús es esa palabra, ¿no? En el principio, la palabra. Así que las cosas, la única forma que se arreglan también es hablando. Yo no sé si habéis intentado arreglar alguna vez un problema sin hablar. ¿Habéis conseguido arreglar un problema sin hablar? Sí. ¿Sí? Bien, bendito entre todos. Pasar el tiempo y que se cambien un poco las aguas y entonces pues, te acercas diferente a la otra persona. A veces los silencios son muy interesantes, ya hablaremos de eso otro día, del silencio. Pero es imposible arreglar una cosa sin hablar. O sea, tú puedes distanciar y dilatar en el tiempo el encuentro, pero si quieres arreglar las cosas, se habla. Porque eso de que tenemos un problema tú y yo, y dentro de 2 días nos saludamos como si no hubiese pasado nada, te aseguro que te va a pasar factura en algún momento. Porque las cosas que te echas para atrás, ¿sabes lo que pasa? Se pudren y van echando olor y al final vomitamos de lo que tenemos a cuestas. Así que tenemos que intentar, y este es el principio que nos da la Biblia, arreglar las cosas hablando. Otra cosa será en el momento correcto, en el lugar correcto, las palabras correctas, el tono correcto, para poder arreglar la situación. Primera Juan 1,14 dice, ¿no? Este texto que hemos visto, la gracia y la verdad con Jesucristo vinieron, ¿verdad? Hay que ser capaces de equilibrar esos dos conceptos en todas nuestras relaciones y la única forma de hacerlo es a través de la palabra, porque ¿cómo yo manifiesto gracia y verdad si es que no lo hablo?
Puedo dar un abrazo a un hermano, pero si alguien te abraza y no te dice nada, ¿cómo te sientes? Es como si hubiese abrazado un número más. Llega el pastor y va abrazando a todos, pero no te dice nada. Es como un poco raro. Si abrazas tienes que hablar, ¿verdad? Si abrazas tienes que hablar. Pasa a la siguiente. Así que la propuesta que nos hace la palabra de Dios es que nosotros tenemos que imitar ese modelo de la encarnación como propósito de restauración de todas nuestras relaciones. ¿Qué hizo Jesús? Filipenses 2 dice que era igual a Dios, pero no se aferró a eso como cosa a la que quedarse enganchado y decidió despojarse a sí mismo y hacerse obediente hasta la muerte y la muerte en la cruz. Muchos de los conflictos verbales que ocasionamos en nuestros entornos de iglesia, de casa, de trabajo, tienen que ver en estas cosas porque nos aferramos a creer que tenemos la razón y no estamos capacitados para abandonar esa razón y hacernos humildes hasta la muerte y la muerte de cruz. Sabéis que hay victorias que solamente se ganan perdiendo. Y lo primero que tenemos que perder es orgullo, que ya vamos a hablar mañana de ello. Así que la encarnación es la fórmula que la palabra de Dios nos da. Tú tienes que hacerte carne con la persona, es decir, tú tienes que ser capaz de ponerte en su piel, en su pellejo, en su contexto. Tienes que ser capaz de entender que todo torero, decía mi abuelo, que le gustaban los toros mucho, es andaluz, le encantaban los toros, dice, todo torero tiene derecho a una mala tarde en la plaza, ¿sí? Pues a lo mejor hay un hermano que viene cansado, agotado, ha sido una semana terrible y te dice una cosa que está fuera de lugar. Tu mente automáticamente va a pensar, este tiene algo contra mí, ya lo sabía yo, no es trigo limpio, está... O puedes pensar, has tenido una mala semana. Hermano, vamos a orar para que se ponga bien. ¿Ves la diferencia? Ponerte en la piel del otro. Y al hacer eso entendemos que todas las personas somos iguales. Porque la realidad del Evangelio es esta, que ya no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, sino que somos uno en Cristo Jesús. Y que hay más cosas que nos unen que nos separen. ¿Sí? 7 unidades de distancia entre donde estábamos nosotros y la isla, que era desconocida para todos nosotros. Os digo que esas 7 unidades de distancia no son kilómetros, no son ni horas, ni millas, ni nada por el estilo. Son 7 unidades de 7 cosas que tú debes ir tirando en la barca que vas, que está a punto de hundirse, para llegar a la isla, ¿vale? Así que yo voy a dar 10 cosas que lleváis en el barco y tenéis que quedaros con 3 cosas solamente para llegar a la isla. Las otras 7 tenéis que deshaceros de ellas, ¿de acuerdo? Y os voy diciendo. La primera cosa que tenéis, si podéis anotar a alguien... La primera cosa que tenéis es un contenedor con bidones de agua, 60 litros de agua potable. 60 litros de agua potable tenéis. El segundo es un baúl con recuerdos personales, fotografías, cartas de amor, cartas de padres a hijos, ¿sí? Fotografías de boda. Número 3. Un contenedor con latas de conserva de carne y carnita. Vegetariana, ¿eh? Un arco y 7 flechas, por si acaso hay que cazar alguna cosa o algún pez. Esa es la cuarta. La quinta, un billete premiado con un coche y una casa para el portador. La siguiente, un botiquín de primeros auxilios. La siguiente, un arcón
con Biblias Ignarios. La siguiente, una caja con gominolas, chucherías y azúcar, por si os baja el azúcar y la tensión. Siguiente, un set de supervivencia que tiene pinzas, navaja, hilo, aguja, tijeras. Y el último, una caja con un radiocassette que tiene música y tiene pilas. Y puedes recibir frecuencia onda corta y onda larga. Pues ahora podéis discutir entre vosotros qué 7 cosas os vais a deshacer y qué 3 cosas os vais a quedar. Voy a pedir que ahora un representante de cada grupo venga aquí y nos diga el motivo por qué ha elegido estos 3. Y voy a preguntar al grupo si ha sido fácil llegar al consenso o no. ¿Vale? Muy bien. ¿Quién se anima a venir aquí a romper el hielo? ¿Sí? Gracias. Muy bien, valiente. Cuidado. Sí, hermanos, atentos. Vale, pues nosotros hemos querido los 60 litros de agua, porque bueno, el agua es prescindible, por lo menos hasta llegar a la isla. Las Biblias y los Ignarios. Yo particularmente pensé... ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes acá? ¿No era eso? Sí. Ah, bueno, sí. No, pero yo es que hacía hincapié más que nada porque yo necesito leer, o sea, es que no nos ha dado nada más la Biblia, además espiritualmente nosotros lo necesitamos y luego cantar, ¿no? Es una conexión que necesitamos tener el día a día con el Señor. Si no tenemos Biblias, imagínate, es que ya se nos va la olla, seguro. En una isla, más todavía. Y luego, pues el que de supervivencias, muy bien. Las piezas, las navajas, todo eso, porque nos ayudará pues a cortar cocos, a cortar ramas, a si tenemos que pescar, el hilo para pescar o no sé. Bien, gracias, gracias. ¿Estáis totalmente de acuerdo el grupo? Hermana, que se abanica, usted también. Bueno, ella no estaba muy de acuerdo. Ella quería. Pero yo siempre soy igual. Sí. Pero luego ella se adapta. Tu estado natural es así, ¿no? Sí, no, ella se adapta muy bien, pero... Vale, perfecto. Muy bien, gracias, hermana. Siguiente grupo. A ver, la valiente aquí. Muy bien, campeona. Adelante. El agua, ¿sí? La comida y el botiquín de los primeros sitios. Muy bien. ¿Y habéis llegado al consenso tranquilos, bien? ¿Se han portado bien los grandes? ¿Te han hecho caso? ¿Tú qué querías quedarte? ¿Las qué? En realidad, que era eso lo que iba a quedarme porque... ¿Pero tú qué querías quedarte? Pues las 3 cosas. ¿Las mismas? Porque te sirven. ¿Las chuches no? Vale, muy bien. El siguiente grupo, ¿sí? No te las inventes, ¿eh? Nosotros hemos escogido el agua, la radio y el kit de supervivencia, ¿no? Sí, todo bien. La hermana me hace así, como diciendo, ya sé a quién dirigirme, hermana. Para comunicarte, no comunicarte, pero para saber si... No, para saber si te están buscando. Exacto. Es que es una isla, Pero no habéis llegado a un consenso ya. Muy bien. El siguiente grupo.
Para aquí, para aquí. Feliz sábado, queridos hermanos, perdón. Feliz sábado. Bueno, me da para informar que después de un largo debate no hay consenso, pero un poquito viendo lo que hemos decidido, venir la mayoría Carnita y chuches, ¿no? Bueno, yo no quería, pero no me dejaron. Bueno, carnica, el kit de pesca y la Biblia. Bien, gracias. Primero lo que hemos votado. Ha dado en el clavo. Y los chuches no me dejaron, pues si no lo llevo. Muy bien, muy bien. Vale, perfecto, muchísimas gracias. El domingo lo vamos a hacer en un barco. De verdad, os vamos a soltar a ver. Bueno, hermanos, sabéis que en las situaciones límite, realmente lo que revela nuestra naturaleza, lo que hay dentro de nosotros, es en los peores momentos. ¿Sí? Y solamente cuando estamos llevados hasta el final, hasta el límite, es que se revela realmente. Si quieres conocer a alguien, conócelo en los peores momentos de su vida y sabrás qué clase de persona es, ¿no? Entonces ahora, en un lugar cómodo, tranquilo, que no tenemos necesidad de nada, es muy fácil decir: yo quiero esto, tú esto, vale, pues no lo entiendes, pero vamos a votar esto, ¿sí? Pero si tu vida dependiese de eso, seguramente las cosas cambiarían. Lo importante de llegar a acuerdos verbales es que lo que habéis hecho es una técnica que se llama rolling player, en lo cual vosotros os posicionáis en una situación y simuláis una ficción para descubrir qué clase de interacciones comunicativas tenéis, ¿no? Si alguien es muy impositivo, si alguien cede constantemente, si alguien no participa, está ausente porque no le toca, no le llega. Esta es una forma de determinar qué clase de grupo tenemos, con el que trabajamos, ¿no? Vosotros mejor que yo, porque yo he ido un poquito mirando por ahí, pero no he percibido todo. Pero vosotros sí que habéis percibido quién llevaba la batuta o la voz cantante en cada grupo, ¿verdad? Y quién sonaba siempre como una voz distinta a la que tú tenías. Y cómo respondías a esa persona. Evidentemente estamos en una situación de paz. Pero a veces vienen conflictos y son inevitables, y eso lo vamos a ver el domingo. Los conflictos es una realidad. Dice Jesús que mientras estemos en este mundo es imposible que no tengamos tropezadero. Así que los conflictos son una realidad y cuanto antes lo aceptemos, mejor, porque aprenderemos a gestionarlos, ¿sí? En cambio, en la parte que nos corresponde ahora, que tiene que ver con la comunicación, cómo decimos las cosas, cómo pedimos las cosas, cómo negociamos las cosas, sin llegar a hacerlas personales, esto es comunicación asertiva, es la capacidad de defender tus derechos, pero sabiendo también respetar a la otra persona. Yo no sé si cuando tú discutes en algún momento sientes que lo que están diciendo es personalizado para ti. Tenemos un pequeño problema los hombres, y es que lo que nos dicen, lo que nos hacen y lo que piensan nos afecta más de lo que imaginamos. Lo que la gente dice, te hace y piensa, te duele mucho. Tenía una señora en la iglesia en Zaragoza. Cuando llegué, ese fue mi primer destino. Mira, desde que soy pequeñito soy así, ¿eh? Dice mi madre que soy hermoso, por dentro y por fuera, ¿eh? Y entonces esta hermana me decía siempre: pastor, está usted muy gordo. Me decía esto, ¿no? Y yo tenía dos opciones. O pelearme con esta señora y ponerla en disciplina, o llegar a algún tipo de solución que fuese superior, ¿sí? Entonces ella, cada vez que me veía, me decía: ay, parece que son de esta gente que te encuentras y te cuenta siempre la misma cosa, ¿no? Ay, pastor, está usted muy gordo. Y entonces empecé a decirle: sí, como una tapia. Yo no sé si entiendes el chiste. Y ella, cada vez que me decía: sí, estoy como una tapia, ¿no? Porque
Hay un refrán en español que dice sordo como una tapia. ¿Sí? Y entonces, ¿está usted muy gordo? Digo, sí, como una tapia. Y entonces, al final ella entendió la cosa y así, con la creatividad, y pues dejó de decirme eso. Pero en el fondo, todo lo que la gente nos dice nos afecta. Otra hermana de una iglesia en Tenerife me decía, cuando yo nací con un chubasquero, pastor. Y yo dije, ¿cómo con un chubasquero? Sí, porque a mí lo que la gente me dice me resbala. Pero ¿sabes qué? Que cuando llegas a tu casa, esas palabras que han entrado por aquí, tú dices que te resbalan, empiezan a causar efecto. Y no un efecto normal, un efecto duplicado. Porque lo que no filtras en un primer momento, después está podrido y llega deformado. Así que tenemos que aprender a recibir las palabras de las personas, filtrarlas, purificarlas y extraer algo bueno. Y esto es difícil, es más fácil decirlo que experimentarlo. Pero te voy a dar algunas estrategias, ¿vale? Estrategias para prevenir malas comunicaciones en la iglesia. ¿Queréis conocerlas? ¿Algunas? Algunas, muy bien. La primera, yo estaba en otro lado. Establece fronteras. ¿Qué quiere decir eso? Establece fronteras. Hemos dicho antes, un límite, si lo que tú vas a decir no edifica, cállate. Cállate. Aunque tengas razón, porque la razón, si no va acompañada de conexión, no sirve para nada. Tú le puedes decir una gran verdad a una persona, pero no has conectado con ella, no vas a causar ningún cambio de impresión ni de actitud en esa persona. A veces es preferible mejor callarse, orar, intentar hacer un acercamiento, porque este es el método de Jesús, se acerca a las personas con intención de ayudarla, y una vez que les ha ayudado y es significativo para esa persona, entonces le ayuda a corregir ciertas cosas de su vida. Así que establece esa frontera. Elena White, en el Ministerio de Curación, en la página 386, dice esto: no se trata de ganar a nadie. Oye, todas las discusiones tienen que ver con esto, ¿eh? ¿Quién gana? O tú o yo, o mi grupo o el tuyo, o lo que yo pienso o lo que tú piensas, ¿no? Y a veces te vas a enzarzar en debates estériles que no tienen solución, y lo único que va a hacer va a ser dividir la iglesia. ¿Sabes por qué Jesús hace más de 2000 años hizo una oración en Juan 17? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabes por qué Jesús no ha venido todavía? Pues pregúntate si eres uno con tu hermano en este lugar. Satanás sabe que el día que seamos uno, Satanás tiembla. Así que nos entretiene en divisiones estériles, que tienen que ver con apreciaciones, impresiones, con lo que yo creo. Y Elena White nos hace una recomendación. No se trata de ver quién tiene que ganar. No se trata de ganar a nadie, sino de obtener victoria sobre nosotros mismos. Así que la guerra que realmente tiene que hacer es con tu carácter. No tienes que arreglar el carácter de nadie sin primero arreglar el tuyo propio. Porque una vez que tienes el tuyo propio te podrás poner a barrer la casa de al lado, pero si la tuya está estropeada, ni tienes poder, ni tienes autoridad, ni tienes permiso del Espíritu Santo para hacer eso. Ni poder, ni autoridad, ni permiso. No os olvidéis de eso. Si os dicen palabras violentas que os van a decir, mira lo que dice ella: no repliquéis jamás con el mismo espíritu. No os olvidéis de lo que dice la palabra de Dios. El problema de Adán y Eva es que se olvidaron de lo que Dios había dicho. Pero vosotros no os vais a olvidar ya de esto. No repliquéis con el mismo espíritu. Porque ese espíritu que está procurando causar división no viene del cielo, lo sabéis.
El mal solo se arregla de una manera, dice la Escritura. El mal se arregla con el bien. Es la única forma. Mira, puedes hacer justicia, pero el mal no se arregla. Si quieres que el mal se arregle, tiene que ser como Dios dice. ¿Sabéis por qué se dio la ley del talión? ¿Conocéis la ley del talión en la Biblia, en el Antiguo Testamento? Que decía... Ojo por ojo, diente por diente. Oye, ¿por qué ojo por ojo y diente por diente? Porque si el problema era solo un ojo, que no pase mal, ¿no? Gracias, hermano. Muy buena comprensión. A veces pensamos que tenemos un Dios raro en el Antiguo Testamento y un Dios así que nos gusta en el Nuevo. Pero la ley del talión fue dada precisamente por eso, porque sabe que el hombre intentando hacer justicia se pasa. Mi hija pequeña y mi sobrino van en el tren y se van empujando a ver quién se sienta en el asiento, y la mía le da una patada y mi sobrino le da 2 y mi hija le da 3, ¿no? ¿Por qué? Porque así es que él me ha dado, ¿no? Te quieres quedar por encima. Y como Dios sabe eso, dice, cuidado, que si es un diente, solo es un diente. Haces justicia, ¿sí? Pero el mal ha crecido en la tierra, porque sabes que ahora somos 2 mellados, tú y yo. Sí, hemos hecho justicia, pero el mal se ha hecho grande. Si queremos parar el mal, Elena White dice, no podemos responder con el mismo espíritu. El silencio, en una sociedad constante de ruido, da miedo. Y a veces nos da miedo los silencios, ¿no? Que la gente te diga algo y tú te calles. Pero dice ella que hay un poder maravilloso en el silencio. Es mejor callarse que decir tonterías. Y que nadie se ofenda. A veces decimos tonterías, ¿vale? Si no van a edificar, si no van a fomentar la unidad, el espíritu de avance, de misión, de cuerpo de Cristo, el silencio es maravilloso, dice ella. Siguiente. Cuidado con las impresiones. El problema básico de todas las malas comprensiones que tenemos los unos de los otros es porque generamos impresiones. Me da la impresión de que me está diciendo algo a mí. Imagínense que entra por la puerta alguien ahora y empezamos a reírnos todos. ¿Qué va a pasar la persona que está entrando por la puerta? Ella no sabe que acabo de contar un chiste y estamos riéndonos, ¿no? Pero ella entra por ahí, justo ella entra y todo el mundo se ríe. ¿Cómo se configura la impresión? Distorsionada, porque es una percepción equivocada de las cosas. Muchos errores que cometemos es porque tenemos la impresión de que el otro tiene algo contra mí. Ah, mira, invitaron al cumpleaños a todos menos a mi hija. A lo mejor le ha dado la invitación a mi hija y mi hija la ha perdido y yo ni me lo ha dicho, ¿entiendes? Pero antes de generarse una impresión tienes que buscar la verdad, ¿vale? Pasamos, la siguiente. Debemos ser capaces de hacer juicios, pero sin prejuicios, ¿no? Y eso es lo más difícil. La mayoría de las veces ya tienes un prejuicio hecho en la cabeza. Cuando te vas a enfrentar a alguien ya tienes estereotipado qué clase de persona es, no, es que este es igual, siempre está con la misma tontería, otra cosa suya, ¿no? Entonces ya tienes en mente un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Un juicio hecho antes de hora. Y muchos problemas que tenemos a la hora de comunicar es porque tenemos prejuicios entre nosotros. Un día iba por Barcelona caminando. Yo soy gitano, ¿eh? Si alguien no se ha dado cuenta, ya os lo digo yo. Yo soy gitano. Y claro, yo me vi en la acera un neonazi que venía así delante de mí. Yo soy bien morenito ahí en Barcelona, pues estas tribus urbanas son un poco agresivas. Y pensé en mi cabeza, uy, mejor me paso a la otra acera, ¿no? Y en el acto de pasarme a la otra acera, ¿sabes lo que pasó? Me caí. Y el que me vino a ayudar era este chico. Y yo dije, wow, tú tienes un prejuicio. Porque la forma de vestir o su cuerpo externo parece que te dice una cosa, pero en el fondo tú no conoces a nadie hasta que te sientas con él más de media hora y hablas con esa persona, ¿verdad? Así que nosotros, que además nos vemos todos los sábados aquí,
Vamos a dedicar tiempo a hablar y a conocernos antes de generarnos impresiones y antes de generarnos prejuicios. Elena White dice en Ministerio de la Curación, los frutos del prejuicio son la pasión y el impulso. Cuando tú tienes un prejuicio sobre alguien, te emocionas tanto en llevarle la contraria que es que no hay razón lógica ni espiritual para retener lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás haciendo y diciendo. Pero es lo que la sierva de Dios nos está declarando esta gran verdad. Cuidado, que los frutos del prejuicio son esto. Ponemos toda la carne en el asador y nos peleamos aunque no tengamos la razón. Y eso no proviene del cielo. Lo más difícil que el hombre puede hacer en esta tierra es entregar la voluntad a Dios. Y cuando Jesús hizo esa oración, que se haga tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo, lo vemos como algo muy bonito, pero no se trata de que se haga a nivel general en la tierra, se trata de que se haga en tu corazón, que es tu propia tierra. Y la voluntad de Dios es otra. La voluntad de Dios es que los hermanos vivan en armonía. Siguiente. Elimina raíces de amargura. ¿Habéis sentido alguna vez amargados por lo que alguien os ha hecho? Y aunque les habéis perdonado a esa persona, todavía cuando lo ves te hierve así un poco el espíritu y le dices, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza lo ahogo. ¿Os ha pasado eso? Raíces de amargura. Dice Hebreos, cuidado que nadie se pierda la salvación porque en su corazón haya raíces de amargura. La amargura es un efecto que causa el no haber solucionado ni arreglado un problema con nuestro hermano. El dejarlo pasar, como si no pasara nada, puede generar amargura. Y aunque tú cortas así por encima y estamos todos bien el sábado, bien puestos aquí, hermano, feliz sábado, pero por detrás le estoy contando a todo el mundo ciertas cosas, pero por delante estoy limpito, así bien podado mi césped, ¿no? Pero debajo, sabes que Dios lee eso, lo de abajo. Y esto nunca lo piensas. Piensas que tu salvación depende de cómo te portas, cómo guardas el sábado, cómo vistes, cómo comes. Tú piensas que la salvación tiene que ver con eso. Satanás está contento. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. Y los ojos de Dios están mirando toda la tierra para ver si alguien tiene un corazón parecido al suyo. Y el corazón de Dios está lleno de todo menos de amargura. Y el nuestro debería parecerse al de nuestro Padre. Y tenemos que pedir a Dios que meta ahí el arado y que arranque las raíces, para que no broten. Las raíces beben de lo que se alimenta. Y si tú te alimentas constantemente de rabia, de inra, de decir, hay personas que no tienen la capacidad de arreglar las cosas, pero llegan a la casa y, hoy si lo hubiera dicho, lo hubiera puesto así, así, y a veces hasta sueñas que le echas una bronca a esa persona. ¿No os ha pasado eso? Entonces no soy tan raro, Lo que no somos capaces de hacer de manera personal, el cuerpo tiene que buscar una forma de hacerlo, liberar. Pero qué bonito sería que Dios nos diese la capacidad de arreglar las cosas de manera presencial, ¿no? Para eso Dios nos da la Santa Cena de vez en cuando, para que no solamente renovemos nuestro pacto con Dios, sino que renovemos nuestro pacto como cuerpo en el cual Cristo es la cabeza. Si Cristo es tu cabeza y es mi cabeza, hermano, tenemos que pensar de la misma manera. Porque una cabeza no divide, una cabeza une. Pasamos a la siguiente. Juan 13:35. Además, el amor fraternal que conlleva las relaciones y la forma en la que nos hablamos es una de las señales por las cuales el mundo sabrá que somos hijos de Dios. El mundo necesita ver que aquí hay una relación sana, que la gente se quiere de verdad.
Porque nosotros cuando bautizamos a alguien lo añadimos, ¿sabéis a qué? Al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Y a pesar de que hay partes más importantes o más funcionales que otras, dice Pablo, con todo, hasta los más débiles, las partes más débiles, el cuerpo protege mejor. Y a veces las partes más débiles son las que nosotros le damos más importancia. El corazón, el pulmón, son las que están realmente bien protegidas. Así que aquí todos somos importantes, desde la uña de los dedos hasta el corazón. Pasamos a la siguiente. El otro pecado, el otro obstáculo que debemos evitar es este. A ver si me decís cuál es este. El pecado más fácil de detectar en los demás y el más difícil de confesar. ¿Cuál creéis que es? A ver esta adivinanza. El pecado más fácil de detectar en el otro y más difícil de confesar en mí. El orgullo, pasa a la siguiente. Sí, es el orgullo. Todos somos capaces de ver que los demás son orgullosos. Pero uno decir yo soy orgulloso, jamás. Por favor, soy el pastor, no, yo no hago eso. Pero es muy fácil detectar el orgullo en el otro. El orgullo es un fomento, el orgullo fomentado es ruina, porque destruye la relación fraternal. Y parafraseando 1 Corintios 13, que conocéis bien, ¿no? El amor es sufrido, el orgullo es, ¿cómo? Terriblemente impaciente. El orgullo quiere que se hagan las cosas ya y ya, y esto, pastor, se tiene que resolver ahora, sí o sí o sí o sí. El orgullo no tiene, el amor dice no tiene envidia, pero el orgullo es sumamente celoso, ¿eh? Si tú quieres saber cómo es alguien, no le des cargos a alguien, mija, el año que viene y verás tú. No te voy a poner ese problema porque te voy a llevar a Barcelona, os lo quitamos. Si tú quieres saber cómo es la persona, pon a otra persona en su puesto y que lo haga mejor, además. ¿Sabes lo que va a pasar? El orgullo es sumamente celoso. Pero aquí no estamos compitiendo, aquí estamos sirviendo, porque en el reino de Dios las cosas son al revés. El más grande es más pequeño, pero nos pasa como a los discípulos, ¿eh? De vez en cuando nos peleamos a ver quién se sienta a la mano derecha o a la mano izquierda, ¿verdad? El amor no busca lo suyo, pero el orgullo nunca puede ser gratificado, es decir, siempre necesita más, se queda con hambre. No busca lo suyo y exige constantemente a los demás. El amor lo sufre todo, pero el orgullo no es capaz de resistir ninguna tensión. El amor lo soporta todo y el orgullo se ofende con todo. Que no me saluda, que no me mira. Terminamos ya la siguiente y última diapositiva. Muy bien. Ministerio de la curación. Las obras de Cristo no solo declaraban que Él era el Mesías, sino que manifestaba cómo iba a establecer también su reino. Así que cuando Cristo hacía algo en la tierra no era solamente por hacer un bien, sino para establecer la forma en la que quería que el reino se reprodujese en esta tierra. Y sigue diciendo, y su reino se establece a través, fijaos, ¿cómo se establece el reino de Dios en esta tierra? A través de las relaciones en vivencia y en convivencia como un anticipo de una realidad venidera. Esta convivencia requiere un ejercicio de dominio propio, tolerancia y simpatía. ¿Qué tal el nivel de tolerancia entre nosotros? ¿Qué tal el nivel de dominio propio? ¿Y qué tal el nivel de simpatía entre nosotros? Si queréis hacer una radiografía de vuestra vida y de vuestra iglesia y de vuestra familia, percibirla a través de este pasaje. Dios quiere establecer el reino de Dios en esta tierra a través de las relaciones, no a través de un edificio, ni a través de un cartel, ni un programa evangelístico. Dios quiere establecer su reino a través de la manera en que tú y yo nos amamos en esta tierra.
sigue diciendo ministerio de bondad, ahora Elena White. La verdadera simpatía entre el hombre y su prójimo ha de ser señal, hermanos, que distinga a los que aman y temen a Dios. ¿Usted ama y teme a Dios? Esta simpatía verdadera ha de ser la señal que nos distinga como hijos de Dios. Generalmente tenemos 3 palabras que se parecen mucho, ¿no? Simpatía, empatía, apatía. Y la palabra del buen samaritano podemos ver las 3 reflejadas. Vemos al sacerdote que es totalmente apático porque sabe que va a ir al templo, ni se acerca en absoluto, ¿no? La apatía es cuando pierdo la capacidad de sentir lo que el otro siente. Después viene el levita y se acerca pero no lo toca, es la simpatía, es la forma correcta o la cortesía correcta que tenemos todos, ¿verdad? Pero lo que Dios espera realmente de nosotros es que esa simpatía verdadera sea la empatía. Es el samaritano que se involucra, que cura con aceite y vino, ¿no? Y cura las heridas. En vez de juzgarlo, lo cura y provee para que tenga solución. En una iglesia, la simpatía es la regla natural de cortesía que aprendes en tu casa, en la escuela, pero la simpatía puede involucionar a apatía, y la apatía es cuando no te importa lo que le pasa al hermano, solo te importa lo que te pasa a ti. O puede involucionar la empatía, que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se resiente. Ojalá, hermanos, no solamente esta iglesia, sino todas las iglesias del mundo adventista, tengamos esta señal distintiva entre nosotros. Una iglesia empática, una iglesia que tiene la verdadera simpatía como señal que los distinga en este mundo, que son hijos que temen e hijos que aman a Dios. Que Dios os bendiga, hermanos, no os quito más tiempo, ya es un poquito tarde.